Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida de ese match del año 1901 entre José Raúl Capablanca y Juan Corzo. Habíamos comentado sobre un poquito los comienzos de Capablanca, que con 4 años venció a su padre, el cual llamó un aficionado muy pobre respecto al ajedrez. Y aquí, continuando un poquito con, con, con lo que habíamos leído del libro, comenta lo siguiente. Leo mejor sin gafas ya que creo que la presbicia me está llegando. Comenta así algo como unos días después de haber ganado a su padre, unos días después mi padre me llevó al club de ajedrez de La Habana, donde los jugadores más fuertes encontraron imposible darme una reina. Había o estaban los jugadores más fuertes de Cuba, en La Habana, y también algún jugador extranjero como el maestro ruso Taubenhaus, que unos años después y debido a la progresión que ya mostraba Capablanca en torno al año 1911, coincidiendo además con el torneo de San Sebastián, que tengo pendiente de traerlo, pues llegó a decir que era, Tamenhaus llegó a decir, soy el único maestro vivo que le ha dado una reina al señor Capablanca. El tema es que después de varios años jugaba ocasionalmente en casa y los médicos dijeron que me haría daño seguir jugando. Cuando tenía 8 años frecuentaba el club los domingos y pronto don Celso Golmayo, que fue también campeón de Cuba y el jugador más fuerte antes de su fallecimiento, y Juan Corzo pues fue de alguna manera su sustituto, no pudo darme ni siquiera una torre. Por lo tanto, al principio le daban una dama de ventaja, pues era demasiada ventaja y ni siquiera pues podían darle ninguna pieza de ventaja porque ganaba, ¿no? A los 2 o 3 meses salí de La Habana y no volví a jugar al ajedrez hasta que regresé a La Habana, ¿no? Ya que, como dijimos, el padre era militar, le destinaron o se fue a otro al norte de Cuba y de alguna manera pues Capablanca en esa infancia dejó un poquito de lado el ajedrez. Posteriormente dice que yo tenía 11 años y Harry y Nelson Pillsbury acababan de visitar el club y dejó a todos asombrados por su enorme capacidad y genio. Don Celso Golmayo acababa de fallecer y bueno, pues se organizó y debido a que bueno, pues Capablanca seguía mostrando unas grandes habilidades, se ofreció una serie de juegos en el que él debía jugar 2 partidas a doble ronda contra todos los jugadores fuertes de aquel club. Ganó a todos excepto a Juan Corzo y de ahí que se hiciese el match entre ellos dos, un match de exhibición, que es en el que estamos ahora en la segunda partida, en el que, bueno, comentaremos un poquito más al final, una vez termine la partida. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Juan Corzo, que lleva las blancas, la primera partida la había perdido Capablanca, era el match al mejor, o al que ganase, mejor dicho, perdón, 4 partidas, 1-0 para Juan Corzo, y ya en el tablero de 4, a lo que Capablanca responde con E5. Tras estas jugadas, caballo F3, caballo C6, apertura italiana, giuoco piano. Y tras estas jugadas, Juan Corzo, que además de haber sido 5 veces campeón de Cuba, un gran profesional con muchísima, bueno, pues ideas sobre todo en el tema de aperturas, también medio juego y finales, aquí opta por el gambito Evans, ya que así, bueno, pues quizás Capablanca, que no tenía estudio alguno, pues de alguna manera le sacaba rápidamente de la poquita teoría o de la teoría que no sabía o que era prácticamente nula. Para refutarlo, lo mejor es aceptar el gambito y aquí las blancas ganan un poquito de espacio jugando C3, alfil A5 y montan rápidamente un centro potente de peones. El tema es que tras por D4, Corzo decide enrocarse en corto, ya que como vemos el peón de C3 pues estaba clavado gracias al alfil de A5 que seguía en la diagonal. Capablanca decide jugar D6 también para desarrollar su alfil de dama y tener un poquito, bueno, pues de desarrollo. Iba aprendiendo según iban pasando las partidas y el tema es que esta captura es posible por parte de las negras, pero se pueden complicar las cosas rápidamente. Si peón por dama B3 tocando 2 veces el punto de F7 y a dama F6 existe alfil G5. Como vemos, las piezas blancas han entregado en esta posición pues 3 peones,
pero a cambio tienen una compensación tremenda, ¿no? De momento la dama se tendría que retirar y a caballo por C3, recuperando uno de ellos, si alfil por C3, dama por C3, y bueno, pues nuevamente destacar que el rey negro está en el centro, las tres piezas menores de las blancas están operativas y también las torres se activan muy rápidamente. Por lo tanto, la partida seguiría con igualdad. No obstante, Capablanca decide jugar D6 y a dama B3, que ocurre en la partida, dama E7 defendiendo la entrada del alfil en F7. Tras estas jugadas, la idea de Corzo tras jugar E5 es abrir la posición, abrir el centro, aprovechando que tanto la dama como el rey pues están en la misma columna, y tras estas jugadas Capablanca juega D por E5 y alfil A3. Otro movimiento de desarrollo en el que toca la dama, esta se retira a F6, caballo B de 2, nuevamente la idea de Juan Corzo puede ser traer el caballo E4, tocar nuevamente a la dama y poco a poco ir sumando piezas al ataque, a lo que Capablanca, bueno, pues quizás comete el error jugando alfil B6, podría haber jugado caballo E7, por un lado desarrolla pieza, facilita el enroque en corto y como vemos el alfil de A3 pues ya no tiene fuerza sobre ese posible enroque. En caso, o siguiendo un poquito esta línea, si caballo E4 en esta posición no es tan fuerte para las piezas blancas, ya que dama F4 bueno, puede ser la respuesta, y a torre E1 simplemente el enroque y la partida continúa con igualdad. Como decimos, Capablanca carecía de conocimientos en apertura, juega alfil B6 y tras torre E1, atacando a este peón, se juega caballo E7. El tema es que en esta posición este movimiento es perdedor y lo aprovecha Juan Corzo, ya que tiene un tema táctico. La línea podría haber continuado con alfil E6, las negras encantadas en caso de que se produzcan varios cambios, y aun doblándose peones, pues las negras están bien o hay igualdad, y si aquí caballo E4, pues nuevamente no funciona del todo, ¿no? La dama se retira a G6. Estos movimientos pasan en la partida, pero con el caballo en E7, como vamos a ver, pues cambia completamente, y el tema es que tras C por D4, alfil por C4, dama por C4, las negras se enrocan en largo y bueno, pues la partida, como decimos, sigue con igualdad. La partida, no obstante, continúa con este movimiento por parte de Capablanca y tras estas jugadas caballo E4, dama G6 y aquí alfil por E7. El tema es que si ahora las negras capturan con el caballo, que no pasa en la partida, pues el ataque prácticamente es definitivo. Se puede jugar caballo por E5 con ataque sobre la dama, y si esta se retira a F5, caballo por F7. Hay ataque sobre la torre de H8 y el tema es que, bueno, pues si las piezas negras se enrocan en corto, que lo tienen posible para salvar la torre, podría venir una descubierta rápidamente con el caballo en H6, doble jaque y en la siguiente jugada está cayendo la dama. El tema es que si en esta posición las piezas negras no se enrocan y juegan algo como torre F8, atacando dos veces el caballo de F7, pues la línea podría continuar con alfil B5 jaque y a C6 caballo D6 con nuevo jaque, única rey D7 y bueno, pues está ganando la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, una posición bastante difícil. Lo que se juega en la partida es rey por E7 y estos movimientos caballo G5. La idea de Corzo es atacar en dos ocasiones el punto de F7, manteniendo pues la presión en la posición, pero de momento Capablanca lo que hace, si no controlar esta casilla de F7, sí retirar el peón a F6, brindando más defensa al peón tocado también de E5, y tras estos movimientos la partida continúa con dama A3 jaque. Nuevamente aquí las piezas negras no tienen muchos movimientos. Si el rey, por ejemplo, se retira a E8, pues alfil F7 puede llegar en algún momento, dando un jaque, ganando la dama en la siguiente jugada, gracias al caballo que también controla F7. Y si, por ejemplo, pues el rey se retira de 8, caballo F7 directamente, jaque, ganando la torre de H8. Si rey D7, C por D4, alfil por D4, y tras jugarse algo así como caballo E6, el tema es que ambas piezas, los caballos, están tocando el punto de D4. Un movimiento para las negras podría ser
torre E8, pero de alguna manera, bueno, pues ya es tarde, ¿no? Caballo F por D4 y tras los cambios de piezas, la torre se puede retirar a D1 atacando el peón de D4 y si se intenta defender con la torre, el alfil pues está ganando al menos la calidad y también recuperando peones y en caso de que, bueno, pues tras este jaque si rey E8, dama B3, entrando también la dama en G8, bastante difícil la posición para las piezas negras y en caso de no defender el peón con la torre, sino evitando este movimiento para evitar alfil de 3 y bueno, pues ganar la calidad, pero poco más se puede hacer para defender el peón. Si por ejemplo un movimiento lo ponemos en rojo como C5, pues la dama simplemente captura e incluso está la dama más activa, ¿no? Por lo tanto, casi no funciona nada y aquí Capablanca entrega material a cambio de poder jugar C5 y así, bueno, contrarrestar este nuevo jaque que ya hay en la posición. C5 y tras dama B3, simplemente retirándose y manteniendo fuerza en la diagonal, la partida continúa con H6 por parte de Capablanca y aquí vamos a ver que ya tiene unas ideas fantásticas, ya que además de atacar al caballo que se retira a F7, la dama ha cogido fuerza en la columna y la partida continúa con alfil H3. Por lo tanto, ya está amenazando mate, aunque, bueno, pues tras estas jugadas Juan Corzo lo evita jugando G3, alfil por F1 y ahora la intermedia caballo por H8. De ahí había venido el caballo a F7, captura la torre, amenaza a la dama, torre por H8 es casi obligada y tras alfil por F1 se juega dama F7. Capablanca, sabedor que cuenta con pieza de menos, pues quizás quiere eliminar las damas del tablero, ya que a cambio tiene hasta 3 peones de ventaja. Por lo tanto, el caballo contra los 3 peones que tienen de más las piezas negras da igualdad en la posición. Si ahora las blancas pues cambian damas, como decimos, la partida se iguala completamente. Por lo tanto, aquí Corzo lo que decide jugar es caballo por E5, entregando la pieza a cambio de tan solo 2 peones, pero el tema es que la posición de sus piezas es bastante mala. Como vemos, el alfil no tiene recorrido en B6, también la torre de H8 pues no ha entrado al juego y está muy pasiva, y en cambio las piezas de las blancas pues están muy activas en la posición. A este último movimiento por parte de las piezas negras y evitando el cambio, como el caballo ataca a la dama, si pensamos en dama por B3, igualando la posición, las blancas tienen esta intermedia que es caballo G6 con jaque. Hay un doble jaque al rey. Si este se retira a F7 no sería buena idea, ya que pues se puede capturar antes de ganar la dama o recuperar la dama, capturar la torre de H8 dando un nuevo jaque, y si rey de 6, bueno, pues simplemente se captura en B3 y las piezas blancas ahora sí que tienen ventaja, ya que aunque no hay damas en la posición, pues bueno, tienen las piezas muy activas y bueno, pues están ganando, ¿no? Por lo tanto, aquí Capablanca decide entregar o capturar el caballo, torre por E5 y tras rey F8 la partida continúa con alfil C4. Si ataca la dama se retira C7 atacando a su vez a la torre y aquí Juan Corzo la defiende con el peón capturando en D4, no solamente para capturar el peón, ya que tras este movimiento Capablanca recaptura, sino para abrir la tercera y continuar con su ataque. Tras estos movimientos se juega dama F3 jaque, el rey queda sin posibilidad de moverse y en esta misma posición Capablanca decide abandonar. Única dama F7 y dama por F7 sería mate. Bueno, hemos visto una partida muy controlada por parte de Juan Corzo, no obstante ese ataque en el flanco de rey que hacía Capablanca, y os quería comentar muy rápidamente, ya que aquí Capablanca comenta sobre el libro, sobre este match entre él mismo y Corzo, ¿no? En el que decían que algunos de mis admiradores pensaron que debería tener buenas posibilidades de vencer a Juan Corzo. Atribuyeron mis derrotas al hecho de que nunca había visto un libro de ajedrez y me instaron a estudiar. Uno de ellos me dio varios libros, entre los cuales uno sobre finales me gustaron y estudié algunos de ellos. Mientras tanto se arreglaba el encuentro contra Corzo, por lo tanto estos libros que recibe Capablanca son antes del match. A poco tiempo él solo estudia algo de los finales, del cual pues si era genio en todo destacaba aún más o era sobresaliente
en los finales y el encuentro contra Corzo iba a ser el primero que ganase 4 partidas. Los empates no contaban y empecé a jugar con la convicción de que mi adversario era superior a mí. Él conocía todas las aperturas, yo no conocía ninguna, conocía de memoria muchas partidas de los grandes maestros y además había jugado muchos encuentros y tenía la experiencia y todos los trucos que acompañan a ese conocimiento. Por lo tanto, aquí Capablanca se veía inferior, pero después dice, rápidamente ganó las dos primeras partidas, pero algo en la tercera, que fue un empate, me mostró que tenía sus debilidades y me dio el valor y la confianza necesarios. Por lo tanto, en el próximo capítulo de Capablanca las cosas van a cambiar radicalmente y por mi parte nada más. Seguimos trayendo nuevos vídeos. Un saludo y hablamos. Chao.